Buenas noches, bienvenidos a esta nueva conversación de KINETALKS. En esta oportunidad hablando con Peter Kent y con Peter O'Sullivan respecto al Restore Trial, así que espero que lo disfruten. Yo estoy muy entusiasmado. First things first, thank you for your time for being here, Pete and Peter. And also congratulations, because this Restore Trial is blowing everybody's minds, and the Lancet is a very spectacular I would say, scenario to show your work. So congratulations and thank you. I will Thanks, translate you. Michael. So anytime I will maybe need a little pause, but it's almost fluently every time. Cool. So we start now? Yes, you can start Okay. whenever you want. Buenas noches, everybody. So I'm going to start this talk. Peter is going to come in. We're going to kind of work between ourselves. Just to highlight that Peter led the Restore trial as the first author on the paper. I was involved with the development of the intervention and the training of the physiotherapists. Hola, So buenas just a noches a little todos. Yo les quiero contar un poquito de este artículo. Está aquí también Peter Kent, que es el autor principal, así que les vamos a contar un poco de esto y para una pequeña intervención actual y introducción del tema, voy a mostrar la presentación. Just a quick background, as you know, low back pain is the greatest cause of disability worldwide, and it affects people right through their lifespan, females more than males. Y solo como una pequeña introducción, el dolor de espalda es la causa mayor de discapacidad a nivel mundial y para una pequeña introducción también sabemos que afecta más a las mujeres que a los hombres. So we look at the evidence around what predicts a person developing disabling low back pain. We know that factors such as contextual factors at the time of the event, the development of negative beliefs or a mindset around their pain, the development of negative emotional responses and unhelpful coping behaviors are factors that drive a cycle of pain and disability. Y estudiando cuáles son las cosas que pueden predecir el dolor discapacitante y persistente en la espalda baja, sabemos que tiene que ver con respuestas negativas emocionales, con conductas de afrontamiento que no ayudan y también con creencias negativas. So we look at cognitive functional therapy. This is an intervention that was developed to help bridge the gap, to take someone who has pain-related disability, fearful, disabled, and to get them back to living again. Así que desarrollamos la terapia cognitiva funcional y era una manera de tratar de unir estos cabos sueltos donde había discapacidad, miedo y dolor y tratando de ayudarles nuevamente a volver a recuperar sus vidas. And so cognitive functional therapy is aligned to best practice principles and guidelines. It utilizes a multidimensional clinical reasoning framework to identify the relevant factors associated with the patient's disorder. La terapia funcional cognitiva está alineada con las recomendaciones y los principios de la mejor práctica clínica, está alineada con las guías clínicas y tiene un marco de trabajo de razonamiento clínico que es multidimensional. Se centra en la persona, es un abordaje que involucra cambios en el comportamiento y trata de guiar a la gente para que sepan cómo automanejar su problema. So it is a person-centered approach that targets a patient's beliefs, emotions, and behavioral responses to pain and guides people to self-management. Es un abordaje que se centra en el individuo, bien realiza experimentos conductuales y de comportamiento y los guía para el automanejo. There are three key elements to the intervention. The first is helping people make sense of their pain through their own story and experiences. Hay tres elementos claves en este abordaje. Una de las cosas es hacer sentido del dolor y de lo que le está pasando a la persona, exponerlos de manera controlada nuevamente a hacer otras cosas y un cambio en el estilo de vida. The second is to what we call exposure with control, that builds people's awareness of their body, reduces their protective behaviors, and re-engages them with feared and avoided movements and activities. La segunda parte de este tratamiento
Además de darle sentido a la experiencia dolorosa, es el exponerlos de manera controlada, que de alguna manera les ayuda a perder el temor y al hacer esas cosas que han dejado de hacer por miedo muchas veces. The third element targets lifestyle factors, such as re-engaging in physical activity based on their preference, uh, good sleep habits, stress management strategies. Y la tercera parte es un cambio en el estilo de vida, que muchas veces tienen que ver con el cambio en la actividad física, que empiecen a realizar ejercicio, también con el manejar la higiene del sueño y también con promover buenos hábitos. Right, Peter. Thanks. So we conducted this trial in Australia and did it on both sides of the Australian continent. So one set of clinics were in Sydney and another set of clinics were in Perth. Este ensayo lo tratamos de conducir en todo el continente oceánico y en Australia en los dos frentes, como pueden ver, porque una parte fue realizada en Perth y la otra parte en Sydney. The trial was funded by Australia's peak scientific funding body, which is called the National Health and Medical Research Council. El ensayo recibió financiamiento del Servicio Nacional de Investigación Médica australiano. And the first thing that we needed to do was to train 18 physiotherapists to deliver cognitive functional therapy. And we chose physiotherapists who had very little exposure to CFT before the trial. They may have been to a weekend, but that was about it. Y lo primero que tuvimos que hacer para este ensayo clínico fue capacitar a los kinesiólogos, que en esta oportunidad fueron 18 fisioterapeutas, que como muchos se habían expuesto a un fin de semana de conocimiento de este curso, pero no se habían expuesto mayormente anteriormente. This is an important point because the previous clinical trials of CFT had been with 1 to 3 physiotherapists who typically had lots of experience with CFT. Esto es muy importante destacarlo porque los ensayos anteriores habían sido realizados por uno o por tres fisioterapeutas que tenían mucha experiencia aplicando y realizando CFT. So the training occurred over 6 months. There was one weekend every month for 6 months. El entrenamiento fue por 6 meses y fue un entrenamiento que se realizó cada fin de semana en esos 6 meses. The first month was about the knowledge around CFT. So that was developing a theoretical understanding, but also observing expert clinicians treat new patients. Lo primero era tratar de desarrollar el conocimiento y tener un marco teórico de lo que se trata, obviamente el CFT, pero también se trató de observar a clínicos expertos que ya estaban aplicando este método. The second month was developing skills, which would later be built upon skills such as communication skills. El segundo mes fue tratar de desarrollar habilidades, dentro de las cuales destacamos sobre todo las que son comunicacionales, que van a servir para ser aplicadas en todo el resto del estudio. The weekends for the next 3 months were probably the most important part if we listen to what the clinician said. And that is that on these weekends, they would see a new patient each and treat them in front of their colleagues and the trainer. Y lo que pudimos apreciar es que estos siguientes 3 meses, del mes 3 al 5, cada fin de semana estos clínicos se expusieron a tratar a un paciente con dolor en grupos pequeños donde recibían una especie de formación directa de un entrenador y estaban siendo retroalimentados continuamente por alguien que los estaba observando. They received direct feedback after the session from the trainer, not from their colleagues who were being trained. And the trainer rated that against a competency framework. Y además de eso estaban recibiendo este feedback directamente de un entrenador y de todas formas la idea era desarrollar las competencias clínicas que se requieren para aplicar el CFT. Those consultations were videoed, so the person, the
physio who saw them and their colleagues could look at the videos at any time to learn from them. Y todas estas consultas fueron videograbadas, así que la idea era que tanto el equipo entrenador como el terapeuta que estaba siendo entrenado y formado en este método pudiesen realizarlas en cualquier oportunidad en el futuro. The last workshop was a competency assessment where each physiotherapist again treated a new patient and was rated. Of the 18 physiotherapists, all but 2 passed, and the other 2 passed 6 weeks later. Y en esta oportunidad final, en el sexto mes, se evaluaban las competencias y de ahí, de alguna manera, de los 18 terapeutas, hubo un par que no aprobó en esa oportunidad, pero se hizo un nuevo entrenamiento de 6 semanas más para reflexionar y analizar en qué podían seguir perfeccionándose. We thought it might be interesting to your listeners to get an insight of the experience of this training for the physiotherapists. Creemos que es importante para nuestra audiencia, en este caso los que están aquí prestando atención, saber un poquitito más de qué se trata exponerse a esta experiencia como clínicos, lo que hicieron estos 18 terapeutas en Oceanía y en Australia en particular. So the physiotherapists describe an old way of working where they tended to think of back pain as a mechanical problem that needed mechanical solutions. El terapeuta que entraba al estudio mayoritariamente creía que el dolor de espalda tenía que ver con problemas anatómicos y mecánicos y que por ende necesitaba soluciones anatómicas y mecánicas. They described a frustration working with people with chronic low back pain and a lack of confidence to do this. También comentaban las frustraciones que acarreaban al tratar a personas con dolor de espalda porque tenían resultados adversos y eso era frustrante y era muy desafiante. They brought an openness to learn and to change and a willingness to kind of be exposed to new ways of thinking. Estaban abiertos a entender nuevas formas de pensar y aprender cosas nuevas. The trainers brought a sense of wanting to mentor and guide and support the physiotherapists to learn new ways of working. Sorry, Pete, we had a little interruption, but I understood. So the trainers brought a willingness to support and mentor the physiotherapists in new ways of working. Y obviamente los que estaban como entrenadores, los que estaban a bordo de toda esta experiencia y el comité de profes entrenadores también tenían toda la disposición de mostrar estas nuevas maneras de trabajar a estos oficios. The physiotherapist described a deeper understanding of back pain and the role that emotions and beliefs and behaviors play. Y los oficios trataban de enfatizar el rol que tiene un entendimiento más profundo del dolor y también cómo las emociones juegan un rol importante. They described the development of new skills around communication, of exploring patients' beliefs and emotions and behavioral responses to pain. Los clínicos también descubrieron nuevas maneras de entender y de comunicar y de todas formas de cómo actuar inclusive frente a las respuestas que tenían sus pacientes cuando les dolía algo. They described the importance of They describe the importance of behavioral learning in that process of developing competency and negotiating roadblocks in the process. Destacaron la importancia que tenía el desarrollar estas nuevas competencias, inclusive relacionadas al aprendizaje experiencial, a cómo analizar los comportamientos de las personas y cómo de esa manera podían ir uniendo bloques de aprendizaje en su experiencia. So while they found being observed, their own behaviors being observed in the process, they found this both challenging and rewarding. Así que en este proceso ellos mismos eran capaces de analizarse y evaluarse porque podían incluso observarse a sí mismos en esos videos de grabaciones y a pesar de que lo consideraban desafiante, también lo consideraron muy gratificante. They describe this process of learning, of becoming competent in new ways of working
But when they got to the end of this situation, they realized that they were just beginning a new journey. Cuando se dieron cuenta finalmente que al final de todo este recorrido y esta formación se estaban volviendo mucho más competentes, ganaron confianza y se dieron cuenta que era el inicio de una nueva jornada, una nueva forma de trabajar. They described a sense of becoming confident and competent to deal with difficult clinical situations and guide people to self-management. También declararon volverse competentes y ganaron mucha confianza al enfrentar a pacientes que eran escenarios de casos complejos y en los que habitualmente el manejo es muy difícil. Peter, over to you. Oh, sorry. Yes, so a little about the trial. Un poquito más We acerca del recruited ensayo. Whoops, sorry, my computer's playing up here. We recruited 492 people into the trial. And although they needed to have had pain for more than 3 months, actually the median duration was 4 years. Reclutamos a 492 personas y uno de los requisitos era que tuviesen dolor de espalda de más de 3 meses y de hecho la media fue que tenían dolor por 4 años. They needed to have an average pain intensity of 4 or more, and they needed to have moderate physical activity limitation. Tenían que tener una intensidad del dolor de por lo menos 4 sobre 10 en la escala numérica y además una limitación moderada de la actividad física por lo menos. Actually, the people who ended up in the trial were quite disabled. So the mean on a Roland Morris score was 13, whereas it's normally about 9.5 in a low back pain trial. En un ensayo clínico habitual, el puntaje Roland Morris puede ser alrededor de 9 o 9,5 y en este ensayo el puntaje Roland Morris era 13 en promedio, así que era una población particularmente discapacitada. There were 3 groups in the trial. There were 2 intervention groups that involved cognitive functional therapy. Había 3 grupos de intervención y 2 de ellos involucraban terapia cognitiva funcional. One of them was cognitive functional therapy only, and the other one was cognitive functional therapy plus wearable movement sensors giving biofeedback. Uno de ellos era terapia cognitiva funcional y el otro tenía el plus de que tenían los pacientes un sensor que actuaba como biofeedback a algunos movimientos. That movement biofeedback occurred both in the clinic, where the patient and the clinician could see the information from the sensors, but we could also set biofeedback at an individual patient level, and we sent the patients home with them on for the rest of the day. Ese grupo de, ese grupo de CFT con el plus del sensor de biofeedback ocurría en el momento en el que estaban los pacientes con el terapeuta, pero también eligieron algunos de esos individuos en los que se optó por dejar inclusive el biofeedback por el resto del día para analizar más detalladamente. The comparison group was usual care, so we did not interfere in any way with what people were normally seeking or receiving, and nor did we fund any treatment for the usual care group. Y el grupo de comparación era simplemente el cuidado habitual que buscarían y ellos no interfirieron de ninguna manera, así que el grupo de control en el fondo del comparativo podía hacer lo que quisiera que hubiesen hecho comúnmente ante un dolor de espalda. There were 2 forms of analysis. There was the clinical effectiveness, and then there was a cost efficiency analysis. Habían 2 análisis importantes que se realizaron acá. Una de las cosas era la efectividad en términos clínicos y por otra parte el término costo efectivo, más bien el impacto económico que podía tener esta intervención también. And although we followed people for a year, the primary time outcome was 13 weeks, the end of the treatment period. Y seguimos a la gente por mucho más tiempo para hacer el seguimiento, obviamente, de los resultados, pero el tiempo de intervención fue en realidad 13 semanas. You can see in the images or the diagrams the 2 main clinical outcomes, which were pain-related activity limitation and
average pain intensity over 14 days. Y aquí pueden ver en la infografía tanto la limitación en la actividad funcional, en la mano izquierda lo que aparecía en el gráfico XY, y también en la derecha sería la intensidad promedio del dolor de los últimos 14 días. You can see that there were large changes in the treatment period that endured. Pueden ver que ahí hubo grandes cambios en el periodo de tratamiento que influenció esto. And this same pattern of large clinically important differences between the usual care and the intervention groups was seen across all of the secondary outcome measures as well. Y también se pudieron apreciar en mediciones de resultados secundarias y no solamente en lo que estamos visualizando, los cambios que se pudieron mantener en el tiempo, inclusive por el seguimiento de un año que se realizó. And it's unusual to see not only large effects in the treatment period, but it's very unusual to see them endure all the way through the follow-up period to 12 months. Y no solamente es raro ver este nivel de resultado o este nivel de cambio en los resultados que se estaban analizando en la actividad funcional y en la intensidad del dolor, sino que también es raro que se mantengan durante todo el periodo de tiempo que se hizo el seguimiento de los pacientes. Now, there was a difference in the post-randomization expectations of the people in the usual care group. ¿Hubo alguna diferencia en la expectativa de las personas post-randomización en el But grupo de when los we cuidados adjusted, habituales? sorry, sorry, when we adjusted for that, it only changed the effect size by 15%. So that did not explain away the large results we saw. Pero hicieron algunos ajustes para que eso no influenciara los resultados finalmente, así que eso no explicaría por qué está tan grande esta diferencia en los resultados de las intervenciones. Thanks, Pete. Next slide. So what was different about this trial? Well, in addition to the large and sustained effects that we saw in this highly disabled population with chronic pain, Además de lo que es diferente en el fondo en esta investigación, además de que vimos esta efectividad en resultados en una población particularmente discapacitada, so no previous trials had compared with usual care or included an economic analysis or sought to see if movement biofeedback would help. ningún otro ensayo anteriormente había comparado una especie de ensayo análisis socioeconómico, y por otra parte tampoco habían hecho la comparación de si es que algún tipo de biofeedback pudiese generar un resultado distinto. And the main things we found were that CFT was clinically effective and cost efficient and safe. Y lo más importante que encontramos fue que la CFT era clínicamente efectiva, era costo efectiva y segura. And the safety thing is that there was no difference in the CFT groups compared with the usual care groups in the frequency or prevalence of adverse events. And that's important because in CFT, we ask people to do things that they fear and other people have told them they shouldn't be doing. Y una de las cosas que quiere enfatizar también aquí, PK, es que era seguro, y lo que quiere decir con eso es que las personas que estaban en los grupos de CFT, en ambos grupos, no tuvieron peores resultados o no hubo mayor prevalencia de efectos adversos que las personas que recibían cuidados habituales. Y eso es muy importante de enfatizar porque el abordaje de CFT involucra exponer a esas personas a hacer cosas que les han dicho históricamente que no hagan. And lastly, we found that the wearable movement sensor biofeedback did not add to the treatment effect in the context of CFT. And that may be because the clinicians were already giving feedback on movement using things like mirrors and simpler aids. Y lo otro que también se dieron cuenta en este estudio es que el añadir un sensor de biofeedback no agregó beneficios, y creen que probablemente eso se debía a que ya se estaba entregando mucho feedback porque usaban los mismos clínicos, por ejemplo, utilizaban espejos
instrucciones y cosas más sencillas que el biofeedback en sí. Thanks, Pete. You're muted, Peter. Sorry. Pete. Just to finish off, I wanted to describe to you the journey that patients report through going through a CFT intervention. Solo para cerrar un poquito esta presentación, quiero contarles un poco también de lo que dice la gente de que venía en esta intervención, qué es lo que vivieron ellos como pacientes incluso. So they describe the start of their journey is where their pain began, was often related to stress, injury, fatigue. Cuando comenzó la describe- jornada o el ciclo de los síntomas que experimentaba esta gente, muchas veces pudieron reflexionar o analizar de que alrededor de ese dolor había un escenario o algún tipo de ambiente en el que también se habían expuesto a estrés, a fatiga y a otros problemas. They described their experiences of healthcare of being linked to negative messages about their body, failed treatments, feeling unheard and dismissed. También describieron las experiencias que han tenido en los cuidados que han recibido en salud, muchos de ellos influenciados por mensajes negativos acerca del cuerpo, también lamentablemente habían vivido tratamientos fallidos y no se sentían escuchados. So this left them feeling stuck with pain, distressed, frightened, tense, and vulnerable. Todo esto hacía que se sintieran estancados, que tenían no solamente dolor, sino que también sufrían de angustia, tenían miedo, se sentían tensos y se percibían a sí mismos como débiles y vulnerables. They described this journey of meeting together where they brought a sense of their story, hope, courage, desire, and a desire for partnership. Lo que le brindó esta experiencia a esas personas fue la posibilidad de contar su historia, de tener nuevamente algún tipo de esperanza y también de alguna forma volver a sentir que existía algún grado de compañerismo. The clinician brought kindness, empathy, a listening ear, and a sense of partnership. Los propios pacientes dieron cuenta que los clínicos traían a todo este experimento mucha amabilidad, empatía, la capacidad de escuchar y que sentían que era un compañero. The patients described that they felt their story was heard. They had the time and space to tell their story. Los pacientes también dieron a conocer que sintieron por fin que su historia había sido escuchada, que tuvieron el tiempo y el espacio para poder contar todo lo que les estaba pasando. They described the sense of becoming aware of their body, of learning to relax and move without protecting. También se dieron cuenta de que podían volverse más conscientes de qué es lo que estaba sucediendo en sus cuerpos. Aprendieron a relajarse y a moverse sin necesidad de una sobreprotección. They described this helping, the making sense of their pain, of understanding how their thoughts, emotions, their stress, their behaviors and body responses affected their pain. En el sentido de cómo entender el dolor de otra manera, el paciente también, o los pacientes declararon que entender cómo las emociones, los pensamientos, el estrés y los comportamientos pueden afectar el dolor, lo hizo entender. They describe this ability to develop control over their body and over their pain, and developing confidence to relax, to move, and to start to live again. El estar en este experimento les permitió de alguna forma desarrollar control en relación a su sintomatología y también el desarrollar y ganar confianza, habilidades para relajarse, para moverse y para volver a vivir. They described how they were starting to re-engage with a healthy lifestyle, exercising, sleeping better, socially engaging, getting back to work. También les dio a conocer que era importante comprometerse y vincularse con un estilo de vida saludable, preocuparse de hacer ejercicio, preocuparse de la higiene del sueño e incluso de relacionarse con la sociedad para estar bien. They described often having to negotiate challenges and pain flare-ups around the way, and this was often very difficult and scary, but important for building confidence. Y también
de alguna manera habían vivido agudizaciones en el proceso y descubrieron que a pesar de que eso podía ser desafiante, les ayudó a ganar confianza también en lo que les estaba sucediendo. They then describe the sense of getting back to living again and developing independence, so they no longer were reliant on a healthcare practitioner. También describieron que estaban volviendo nuevamente a vivir, que por fin estaban desarrollando una nueva independencia, donde ya no tenían que depender necesariamente de algún tipo de profesional de la salud. They also describe growth in other aspects of their life. So this is an intervention that didn't just impact on their pain, it impacted on the way they related to the other aspects of their world. Y también describieron un crecimiento personal que iba mucho más allá del dolor en otros aspectos de su vida, el cómo entendían el mundo, el cómo se relacionaban con la gente. So I just want to refer your listeners to this website. This is a website that we set up to describe the Restore trial, but also captures the stories of people who have gone through the intervention. And you can see on the website, for people who are interested in further information, they can register for on the website as well. Y esto lo dejaron aquí también en la presentación ambos profesores para poder compartir con todos los que están acá. Si no habían visto esto, este sitio lo crearon especialmente para informarles a todos los que están aquí como audiencia y los clínicos y los propios pacientes de qué se trató este ensayo clínico. Las infografías aparecen ahí, aparecen los testimonios de los pacientes, aparecen incluso algunas entrevistas breves de los clínicos, hay un montón de información y se pueden registrar ahí para obtener más información también. So this is just reference to the trial paper, which you can see here, and we'll share that with you. It's also linked to the website. Y aquí está el detalle de cómo luce la portada simplemente del artículo que se publicó. Está la referencia, pero básicamente si lo quieren mirar en detalle es mejor que vayan al sitio web que les acabamos de mostrar. And just before we take questions, we want to acknowledge enormous group of people who have been part of this journey, including especially the clinicians who gave up their time to go through this training and provided the great care to the people in the trial. Y antes de que respondan algunas preguntas que vamos a hacer ahora, quería tomarse el tiempo también, obviamente, Peter, de darle las gracias a todos los colaboradores, no solamente a nivel nacional, sino que también internacional, y sobre todo a los terapeutas físicos que fueron capaces de exponerse a todo este proceso de aprendizaje e intervenir. That's it. Right questions now. Amazing. Thanks, PK, and thanks, Pete, for sharing this information. I've already seen, obviously, your site and read the paper, and also here before the podcast with Joe SPT. So I'm pretty excited to ask a few questions as well. Yeah, sure. You can stop sharing your screen if you want to. Estoy comentando que yo estaba muy emocionado de escucharlo ahora de primera fuente, aunque yo ya obviamente revisé el sitio, me imagino que algunos de ustedes también ya lo había leído el artículo, había revisado el sitio. Hay podcast por ahí de la Joe SPT donde también los entrevistaron a ambos, así que hay información de sobra para que nos informemos. Y ahora vamos a hacer algunas preguntas. Yo voy a partir de todas maneras. Si alguno tiene alguna pregunta, puede dejarla en el chat, yo se la puedo transmitir. Y si es en inglés, mejor, porque no tenemos todo el tiempo, desafortunadamente. ¿Ya? Excellent. And Nico, if I can say what a privilege it is to talk to you and your audience, and how grateful we are for the opportunity and for your translation. Quiere dar las gracias PK y Peter Ken de la oportunidad de estar aquí frente a esta audiencia que está prestando atención a estas horas de la tarde, un día de semana, y además de no solo llegar a esta audiencia, sino que también me está dando las gracias por la invitación y por la traducción. It's a pleasure, PK, and a pleasure to meet you because we never speak before. But it's amazing to hear from you guys, and congratulations. I love this article. I love this intervention and what I've read of it. I'm really thinking to travel to London, June 2024, to see you, Peter. But now I have a question, or more than one, actually, if you have the time. We have time. Estoy comentando que tengo más de una pregunta en realidad, pero ya está bien entusiasmado con escuchar de ellos de primera fuente. Y primero, this is something general actually, but what would you advise to clinicians here in the audience in terms of CFT? Because in Latin America, we haven't received any
information related to CFT, and I know that a lot of these guys have read your papers. Obviously, that's why they are here. Yeah. So that's a really good question. One of the things that we know from this trial is that we have a responsibility to share knowledge. Una de las cosas que hemos aprendido de este ensayo es que tenemos la responsabilidad de compartir el conocimiento, porque yo le estaba haciendo la pregunta respecto a qué es lo que le aconsejaría a los clínicos acá en la audiencia para poder aprender más de CFT. So we're working on developing a educational platform that will provide online knowledge and support for learning and development with regards to understanding this intervention. Están trabajando en una plataforma justamente con el propósito de asumir esa responsabilidad de compartir todo este conocimiento para que clínicos de todo el mundo puedan acceder y capacitarse también online en relación a todo lo que implica esta intervención. And we're also really interested in partnering with people who have got a similar interest around providing great care for patients with pain. Y también queremos obviamente estar al tanto de que hay mucha gente que tiene un interés común, que es el de cuidar a aquellos que tienen dolor. Así que ya saben que están obviamente interesados no solo los que están acá, sino que mucha gente en el mundo quiere aprender de esto también. But we also understand that it's not an easy journey to develop competency to deliver this kind of intervention. También entendemos que no es una jornada fácil el desarrollar las competencias que hay que tener para poder entregar esta intervención. So we see this as kind of a partnership journey with our colleagues. Así que esto lo vemos como un aprendizaje codo a codo, es como que se desarrolla una relación de compañerismo con el colega porque es un desafío. Y lo que hicieron fue estos 6 meses hacerlo así para el ensayo, probablemente implicaría un tiempo así para quienes quieren aprender también. Excellent. I don't know if I've adequately answered your question. Yeah, you did. I think many of these guys might be interested in learning more when you launch that website. Yeah. Yo creo que muchos estaríamos dispuestos a aprender a través de una plataforma online si es que se hace algo así. I took the Kieran O'Sullivan course, but it's online course and only 2 days, and it's not enough. Yeah. Yeah. And look, that's why in the Restore trial, we deliberately train people over 6 months because we know that knowledge is one piece, developing skills is another, and then developing competency is the next step. And Y él sabe Pete, maybe que- it's worth Go on. mentioning. Maybe it's worth mentioning the Norwegian experience too. Oh, sorry, the Finnish experience. Yeah. So we previously had done an intervention in Finland where we ran 2 workshops, but we didn't do any mentoring, and we found that it was not enough to translate skills, to develop competency. Le está diciendo PK que mencione la experiencia que tuvo en Finlandia, pero fue cuando hicieron más de un curso, incluso fueron 2 cursos que desarrollaron con terapeutas físicos y se dieron cuenta que así podían asimilar más el conocimiento y la teoría y entendían de qué se trataba, pero no desarrollaban las competencias que implicaba luego aplicar eso en la práctica clínica con un paciente con dolor. Así que se dieron cuenta que sí, leer puede ser una parte importante. Después de eso, los 6 meses lo hicieron a propósito para justamente exponer a estos clínicos. And I would say, well, I heard this before with Claire Arden as well, but you were applying CFT to those practitioners. Yeah, well, that was part of what they described is the clinicians said that it was a behavior change intervention for them before they, yeah. So that was their behavior change intervention that they had to go through before they could help their patients go through a behavior change intervention. Yo le estaba comentando a Peter O'Sullivan que yo había escuchado ya el podcast con Claire Ardern, pero básicamente los propios clínicos dicen que para ellos fue como que le estuviesen aplicando el equipo docente, el equipo formador, estaba liderado por JP Caniro y Peter O'Sullivan, el que te capacitaba por esos 6 meses, te estaba prácticamente aplicando CFT a ti, porque tenía que reestructurar un montón de cosas que tú venías creyendo que no eran tan así
en relación al cambio de comportamiento, al cambio de creencia, al ser capaces de analizar luego los videos y el cómo te comunicas, el que no prestaste atención a cosas que eran importantes, la reacción que tenía el paciente cuando dijiste lo que dijiste. Entonces ese fue un proceso muy enriquecedor. And I think what it highlights is that we all hold very deep beliefs around pain, and our own personal beliefs will translate into how we message and treat people. And often we hold our own fears around pain in the body that influence the way we treat. Esto es un mensaje muy potente porque sabemos que todos hemos tenido alguna experiencia de dolor y muchas veces acarreamos y llevamos con nosotros mismos alguna creencia respecto al dolor por lo que hemos vivido y eso sin duda alguna va a influenciar el cómo tratamos a la gente. And so we often saw patients, the therapists, when the patient might have an MRI scan showing disc degeneration and a disc bulge, the therapist was fearful to engage the person to bend and lift, and the patient was fearful. Imagínense lo que pasa cuando viene un paciente con una imagen que dice que tiene una hernia o algún tipo de afectación discal y el clínico le tiene miedo en pedirle al paciente que se mueva. Si el clínico tiene miedo de decir al paciente que se mueva, el paciente evidentemente va a tener miedo a moverse, entonces tienes que reconsiderar las cosas que estás planteando y en base a lo que sabes eso puede cambiar. So as clinicians, we often translate our own beliefs and fears to our patients. Como clínicos transmitimos muchas veces nuestras creencias y también nuestros miedos a los pacientes. Amazing. There's a few questions from the audience. I'm Cool. going to make this one from Mauricio Gutierrez. How was your management with those patients that had persistent pain and maybe that were addicted to opioids or other substances? Yeah. So Pete, do you want to answer that? um, Well, I can yes, answer from a clinical point of view, but you can answer from the data, I suppose. Sure. You ask, the first part of the question was, how did you deal with patients? And I guess that means clinically when they had persistent pain and were taking opioids. Yep. Yeah. So I can answer that. One of the things that we observe is that as a patient develops confidence and control over their pain, they tend to want to come off opioids. Bueno, del punto de vista clínico, esto lo va a responder Peter y después nos va a contar un poquito más de los datos PK, pero dice que una vez que la persona se vuelve más consciente de lo que le está pasando y entiende su dolor de otra manera, solo se dan cuenta. And I suppose the other point is we had about 20% of the cohort who were taking opioids, and we're doing some research at the moment to see whether there was a reduction in opioid taking after the intervention, but we don't have that data at the moment. Y dentro de la población que estudiamos, el 20% consumía opioides. Queremos hacer un estudio que se relaciona a esta información, pero no tenemos la información y el dato claro todavía en este momento. But there is a previous trial that was conducted in Denmark that showed that following a CFT intervention, that people reduced their taking of opioids as much as a multidisciplinary care intervention. Y se dieron cuenta que en un estudio en Dinamarca, porque esto ya se había estudiado en el pasado, pero de todas formas en otra investigación también relacionada a CFT, se dieron cuenta que la CFT era capaz de reducir el consumo de opioides tanto como una intervención multidisciplinaria. And maybe it's worth saying that trial occurred in a tertiary pain clinic where there's a strong emphasis on trying to reduce opioid intervention. Y quizás destacar también, PK, en ese sentido, que ese estudio en particular en Dinamarca se hizo en una clínica que era de dolor. Entonces, con mayor razón, se pone mucho hincapié a reducir el consumo de fármacos. And let's see. There's a question in English, so thanks for that. Yay. Don't need to translate. How do you establish the limits getting in the life of a patient when you hear their concerns, if their thinking is negatively affecting their pain?
So one of the ways that we, one of the things that we are hearing through the patient experience is the most powerful way to shift belief is a shift in experience. So we can't talk someone into positive beliefs. We can show them. Una de las cosas más importantes del cambio de creencia es realmente vivirlo y para eso no es que tú tengas que convencer a alguien, tú le puedes mostrar el camino. So I'll give an example of this. I saw a lady yesterday who was very fearful, had a belief. She'd had two previous laminectomies for radiculopathy. She believed her back was damaged and broken. Un ejemplo para esto es graficar lo que yo viví ayer con una señora que tenía mucho miedo porque había sido sometida a 2 laminectomías y tenía mucho dolor y además creencias de que la espalda estaba rota. So when she first presented, she was unable to bend forward at all, and it was painful. At the end of the assessment, when I taught her to relax, she was able to touch the floor with no pain. La That señora, experience, sorry, go. la señora inicialmente no era capaz de agacharse y después de la entrevista y de explicarle algunas cosas, fue capaz de tocar el suelo sin dolor. So experiencing that she could do something she feared, that she believed was going to damage her, and experiencing that it was not painful when she didn't protect her back, forced her to update her beliefs. Entonces, el experimento que realizaron de poder agacharse sin tener el temor y la protección que solía tener fue un aprendizaje experiencial. De alguna manera le pudo demostrar y consolidar el mensaje de que moverse de esa forma era seguro y eso es lo que puede generar un update, una actualización de sus creencias y de cómo enfrentar lo que le está pasando. So we would say that the most powerful way of shifting someone's mindset or belief is through a change in their experience. Así que podemos decir que una de las cosas más importantes para cambiar la forma de pensar y de cómo se comportan las personas que tienen dolor es cambiar eso a través de la experiencia. Excellent. So there's no need to teach a lesson about pain. Correct. But Less we- talking, more listening and doing. y le estoy diciendo entonces no es necesario hacer una clase de dolor al paciente, eso sería ridículo. Me dice exactamente menos bla bla, más escucha y hacer más cosas. So experiential learning. Amazing. 100%. Well, we already know how we can learn from you, or maybe we might get some news soon about that. But is there any way to reach to you guys if any of these colleagues have any questions, maybe social media, mail, or something like that that you want to share? Yeah, so we are very time poor. I But know. so we are limited to the kinds of answers that we can give, but we're very happy. And one of the things that we're planning on this new platform is to share lots of resources to support people in their own clinical journey. And we want to build a community, like an international community that can support each other, because we know it's difficult. We know we're dealing with really, really tough, people in tough situations. So yeah, we're happy to take emails. The website itself, you can leave your details with us and we will come back to you as well. Están muy cortos de tiempo pensando en responderle a todo el mundo que le haga alguna pregunta. Yo le digo que yo tengo claro eso porque para poder contactarlos tuve que escribirle varias veces. Pero para resolver dudas van a acudir primero a la página del Restore Trial, que la pueden googlear, aparece ahí en la presentación que después yo puedo compartir también con ustedes. Más de alguno quizás si le escribe puede que le responda algo, pero quieren crear esta comunidad internacional porque entienden perfectamente que los clínicos estamos viviendo situaciones difíciles, enfrentamos a pacientes desafiantes que muchas veces son
pues, vienen, digamos, de un peregrinaje, son casos complejos en los que hayan habido tratamientos fallidos y no es fácil ayudarles. Pero hay muchas otras herramientas hoy día, así que hay que perseverar. Well, some of these guys also studied from Adrian Lowe from the US. We've been learning from you, from Lorimer mostly, but the knowledge is not available in Spanish. So guys like Yeah. me and other colleagues from other countries are trying to translate this so we can revolution Yeah, Chile. that's cool. That's cool. You have a beautiful country. I've traveled in Chile. I love the country and the people. Dice que él ha viajado por Chile, que ama el país, que ama a su gente también. Yo le digo que somos varios los colegas que estamos transmitiendo esta información, que se han capacitado, algunos con Estados Unidos, otros con Australia, por aquí y por allá. Hemos estudiado sus artículos, pero que eso quizás no es lo mismo que recibirlo de primera fuente. Thanks a lot, professors. It's been an honor to have you here, both of you, and to meet you, PK. Thanks for this trial. I think everyone here is going to visit the website and read the article if they haven't. So thanks for your time. It's been a real pleasure to hear from you. Thank Thanks for you. having us. And just to highlight, the reason we developed the website was to make it easier to kind of translate the paper, because often in journals, it's very dense and it's scientific. So the idea of the website was to try and make it easier to understand what happened. And if you access it using Google Chrome, it may auto-translate from English for you. Yeah, I think so. Dice que si acceden al sitio de Google Chrome, probablemente hasta se va a autotraducir y va a ser más fácil. I don't know if the videos have subtitles, but I think we can manage that maybe. Y also, well, Peter I says think that they do. I think they should. sí, debería quizás haber subtítulos en los canales o los videitos de YouTube que hay disponibles, no estoy seguro, pero podemos echar una mirada a eso después. Y bueno, la razón por la que hicieron este sitio fue justamente para dar a conocer el conocimiento de una manera mucho más sencilla. Maybe as you did last year, Peter, in September, when you launched the new healthcare of low back pain in Australia, like in a national network that I saw. It was amazing. I think that's the way to reach more people and not only one-on-one. Yeah. We Yeah. might do And look, something similar here. we also need people like you to help translate this stuff as well. We need that. So we're very grateful for you doing that. I would love to keep doing it, so let me know. You already have my email as well. Yeah, we do. Thank you. Thanks The for last sharing thing that I would knowledge. like to say about the Restore trial is that at the beginning I said an important thing was that we took 18 people with very little CFT experience and we trained them. And the last thing I'd like to say about that is these results in the trial are not my results or Pete's results. They are those 18 clinicians' results. And I think that's something that we should honor. Lo que quiere decir Peter Kent para terminar es que los resultados de estos 18 fisioterapeutas son los resultados de estos 18 fisioterapeutas. No son los resultados de Peter Kent, no son los resultados de Peter O'Sullivan, son los resultados de estos 18 kinesiólogos que se formaron durante estos 6 meses más intensivos y de alguna forma ante el escrutinio de sus pares y que los estaban capacitando, analizando cuáles eran sus fortalezas y debilidades hasta que desarrollaron las competencias suficientes. Incluso en el sitio web del Restore Trial aparecen los terapeutas ahí con sus fotos, así que creo que el mérito también está para ellos. Amazing. I mean, they could do it in 6 months, and I was reading about them and also watching the videos. Why not we? Exactly. Exactly. That's what we are Why not? aiming for. Thanks again. Great. Have a great day, Pete. and Thank PK. you. Take Lovely care. to Bye. see you all. Bye. Buenas noches. Bye-bye. Buenas noches, buenos días for you. Yeah. See ya.